con nuestro ejercicio haciendo algo que habíamos dicho que íbamos a hacer desde el principio, pero que no lo hicimos, que fue cifrar la base de datos. Me acabo de dar cuenta de que tengo el micrófono desconectado. Estoy con el micrófono del portátil. Así que espero me estén escuchando correctamente ahora. Estoy con el micrófono de abajo. Así que continuamos. Lo vamos a hacer en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es cifrar la forma como, bueno, cambiar la forma como guardamos en la base de datos ya con el password cifrado, y luego sí cambiamos la forma como nos autenticamos. Para eso creo que es necesario crearnos una clase de utilidad, una clase de Java class, nada que ver con todo lo demás, útil. La llamaré útil. Voy a llamarla outUtil, ¿sí? Es una clase de utilidad para la autenticación y la voy a meter en un paquete llamado útil, paquete de utilidad. Aquí la idea es que estén una serie de métodos, preferiblemente o posiblemente estáticos, public, static. Voy a colocarle por el momento void para que no haya error, y puede ser, no sé, hash password, que será el que necesitamos nosotros, que recibamos un password y me lo convierta o me lo cifre, ¿sí? Luego miraremos qué nombre le ponemos. Bien, esta clase de utilidad será llamada, posiblemente desde el outController y desde el usuario controller. Usuario controller para guardar ese valor y outController pues para cuando hagamos la parte de autenticación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a hacer un poquito más de zoom aquí. Sobre todo cuando estemos creando o actualizando, el do create y do update, necesitamos que antes de que le hagamos crear el actual current que estamos editando, necesitamos tomar ese password, el password que digitamos en ese campo, get password usuario. Recuerden que lo acabamos de digitar en el formulario del create. Vamos a usuario create. Lo más probable aquí, cuando estemos diciendo password usuario, pues le estamos asignando ese valor. Así que vamos a tomar ese password y se lo pasaremos a outUtil, creo que le pusimos, punto hash password. Si no se acuerdan por qué puedo llamar el método hash password directamente sin instanciar un objeto de esta clase, les recuerdo que este método, al ser estático, no necesita instanciar un objeto de la clase outUtil, sino simplemente outUtil.hashPassword y se llama, ¿vale? Entonces le pasamos ese password y él hará la conversión. ¿Cómo haremos la conversión? Hay varios mecanismos, hay muchas formas de cifrar una contraseña en la base de datos. Están de las más comunes, una que es MD5, SHA-1, hay varios mecanismos para cifrar. Yo creo, el MD5 es demasiado simple, no es tan robusto, y hay algunos bastante sólidos, robustos, como por ejemplo el PBK, TF2, entre otros, ¿sí? Bcrypt, Scrypt, etc. Pero por ahora yo creo que utilicemos uno que sea sólido, pero que no sea demasiado extenso. Yo no recuerdo cuántos caracteres, miremos en la base de datos porque la verdad no me acuerdo, cuántos caracteres le dimos a la contraseña del usuario. Yo personalmente no me acuerdo cuántos dijimos que iba a tener. 50. Significa que un password generado no debe pasar de los 50 caracteres cuando nosotros cuando lo convertamos. Voy a abrir un momento Word porque quiero... No.
No, iba a tomar unas capturas de pantalla acá, pero ¿para qué? No sé cómo contar letras de un... Quiero cómo contar el número de caracteres. 64 si yo cifro. Yo creo que nos va a tocar hacer un cambio acá en la estructura para poder hacer el cifrado. Yo creo que deberíamos irnos a... No, le iba a cambiar el tamaño. Entre más cifrado, probablemente necesitemos más espacio, porque el cifrado lo más probable es que lo genere de un tamaño mucho mayor. Entonces, entre más fuerte sea el cifrado que vamos a utilizar, el SH, más cantidad de caracteres nos convierte. Estaba mirando un ejemplo, un password SHA, y dice que son 64. Pero si utilizamos el más pequeño, creo que con el SHA-1 no necesitamos sino almacenar como unos menos de 50. Entonces dejémoslo así, de lo más sencillo posible para no complicarnos la vida, ¿vale? Más bien comencemos a hacerlo. ¿Qué necesitamos nosotros para transformar ese password? ¿Sí? Para crear un password utilizando SHA. Lo primero que vamos a hacer nosotros es decirle, a ver, vamos a crear, ¿dónde está? Aquí, aquí. Vamos a crear en nuestra clase de utilidad, él recibe un password, ¿sí? Él recibe un password, y al recibir ese password, lo que necesitamos es simplemente pasarle una, aquí, llamar a algunos de las clases que Java tiene ya para poder hacer este tipo de operaciones, ¿listo? Vamos a crear un string. Estamos en español, creo que estamos en inglés, entonces voy a colocar aquí clave. Aquí entonces vamos a cambiar a hash. ¿Qué nombre le ponemos? Crear clave segura. ¿Sí? Obviamente tengo que cambiar aquí también. Crear clave segura. Ok. Entonces, ahora, clave generada será igual a null. Oh, perdón. O así o no, null para que nos bote null exception en caso de que no haya podido hacer esto. Listo. Clave generada igual a null. Ahora, ¿qué debo hacer? Hay una clase que se llama mensaje digest. Esta. Que hace parte del paquete Java Security. Ese paquete Java Security es el que se encarga, o bueno, ya tiene en su interior una serie de passwords, una serie de algoritmos descifrados ya definidos. Mensaje dice MD igual a new mensaje heads, y me pregunta qué tipo de cifrado voy a crear acá. Aquí básicamente me dice qué algoritmo de los soportados. Muestra a ver si aquí me muestra los algoritmos que tengo. No me los muestra, pero sé que él ya tiene la implementación de este, el SHA-1, es uno común, robusto, que se hace mejor si nosotros usamos algo que se llama SALT. Coloquémosle un try catch, de que no se encontró el algoritmo. En caso de que se genere un error, el logger me diga no se encontró ese algoritmo específico, porque puede pasar, es decir, que llame yo un algoritmo que no tenga en su colección de algoritmos. El SALT. Hay un concepto que se le llama SALT, S-A-L-T, como sal. Se usa para que, tomado un algoritmo, él una ese valor da un password, le concatene eso al password, y cuando genera el nuevo password, pues se genera un password que, a ver, ¿cómo lo digo? Ya tengo unos ejemplos.
mi contraseña es Carlos y yo tengo un salt, lo voy a crear acá una vez, string salt, que es este. Este va a ser mi salt. Cuando yo coloque Carlos, yo puedo combinar este juego de caracteres con mi password para que el password generado quede aún más seguro que el password que yo originalmente había pensado hacer. Lo que pasa es que el salt normalmente se lo pide es en forma de un array de bits, ¿sí? En esta clase, vamos a ver, md. Creo que yo puedo set algo que tenga salt, no recuerdo. Digest, no, eso es para cuando ya voy a hacer. Bueno, yo puedo aquí hacer. Ok, sí, creo que puedo usar esto. El problema es que esto tendría que pasar ese string a un array de bytes para poder utilizarlo. Así que voy a buscarlo por acá. Voy a buscar cómo paso un array a un texto a un array de bytes. A ver dónde puedo encontrar eso. ¿Qué forma? Es más sencillo de lo que creía. A ver. Un array de bytes. Es un tipo de dato, ¿no? ¿Cómo le pongo? No, hagámoslo de una vez. En vez de crearlo directamente así, hagámoslo así. De una vez así. Esto es igual. Y me dice, tome un string y páselo a getBytes. La costumbre de trabajar con otros lenguajes como Python. Yo no puedo hacer eso, me toca crear me toca crearlo aquí, string. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le podemos colocar? Presalt. No sé. Me estoy inventando cualquier cosa para colocar este valor aquí. Así. Y ahora sí, presalt to bytes. Y listo. Y entonces le paso acá salt. Ahí me pegué es una googleada rápida de cómo transformar un string a bytes. Perdón, pero tenía que hacerlo. Esto me retorna un array de bytes, perdón. Y ahora sí actualizo el algoritmo. ¿Vale? Ahora sí, lo que tengo que hacer yo es obtener los bytes generados a partir del algoritmo SHA-1, ¿sí? Del objeto MD. Así que lo que voy a hacer es simplemente decir byte, otra vez otro objeto byte, que son los bytes, perdón, el sueño tal vez, md punto, y ahora sí, con el digest, le digo, genéreme, cuando tomé este password, genéreme, el sal no, ¿dónde está el password? Es la clave. Pero la clave la clave también la tengo que pasar a getBytes. Porque digest solo acepta, vamos a ver, es que me estoy equivocando. Creo que digest solo acepta bytes, ¿sí? Entonces el password, la clave que yo voy a transformar, me bota un error porque tengo que pasarla a los bytes. Entonces él toma un conjunto de bytes y me hace la conversión y obtengo esto. Esto que está acá sería ya la clave cifrada en el algoritmo SHA-1, ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer simplemente es decir, voy a crear un Stream Builder, que yo creo que ustedes ya lo conocen, que SB. Y el Stream Builder lo que me va a permitir es crear... ¿Qué pasó? Tan raro. Pues pongámoslo a mano. A ver, NetBeans, ¿qué te pasa? Un Stream Builder que me vaya concatenando la transformación de esos bytes a hexadecimal. Porque la idea es que los bytes, de que la contraseña no me quede ahí simplemente puesta en forma de bytes, de ceros y unos, sino me la transforme en hexadecimal. Y aquí sí voy a hacer una copiada, porque averigüé cómo hacer para transformar bytes en hexadecimal. Yo voy a explicarlo, pero lo voy a mostrar. Aquí está int desde 0 hasta que mientras i sea menor que bytes, o sea, estos bytes obtenidos de la contraseña punto length, creo que es longitud, sí, punto y coma y más. Y aquí sí voy a hacer esto, sb.append. ¿Y qué es lo que debo hacer? Esos bytes los debo convertir a una cadena de caracteres en formato hexadecimal. Y pues, no, de hecho voy a copiarlo, tal cual lo encontré en la misma página que recomienda el uso de estos algoritmos. Esto que está acá. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Ven el enlace, la explicación de nuevo donde hacen todo esto. Donde le dice, páseme estos bytes a hexadecimal. Perdón, a enteros, eso, a un entero de 32 bits. Súmele 256 y el valor obtenido, páselo a hexadecimal. Eso es lo que hace ahí. Bueno, creo que me disculpan si no, tal vez no estoy siendo tan claro, pero tengo que volver a revisar bien cómo la explicación específica de esta operación que está acá, sobre todo esta operación que está acá. Bueno, ya teniendo eso, lo último que me tocaría hacer es simplemente retornar, bueno, tomar este Stream Builder y volverlo un string. Clave generada, creo que era. Clave generada será igual a el Stream Builder.toString. Listo. Ya tengo la clave generada. Aquí está el catch en caso de que ese algoritmo no esté especificado. Y me falta el retorno. En esta vez voy a retornar la clave generada y a cambiar arriba, que era void, a string. Okay. Ahí, hasta aquí estamos haciendo la creación de una clave segura. Recibimos una clave, creamos el objeto para crear objetos, para cifrar passwords o strings. Le defino un salt. Ojo, este salt lo estoy poniendo ahí como ejemplo, pero debería ser siempre el mismo. Si yo cambio estas caracteres y la aplicación se actualiza, todos los passwords no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahí es que cuando una la clave que la persona colocaba más un salt diferente, pues el password generado a través del cifrado va a ser completamente diferente. Así que este valor o se define acá, o como ya lo vimos hace unas clases en un archivo bundle, dejarlo ahí y decir eso no se toca. ¿Sí? Entre más seguro sea esto, menos probable, es que descifren el password va a ser también. ¿Sí? Entonces es importante que se defina muy bien cómo se va a trabajar este salt. También hay una estrategia para generar salt seguros, pero hay que tener en cuenta de que si lo hago así, cada vez que corra va a haber un salt diferente y eso, la gracia no es esa, la gracia es que sea el mismo siempre, al menos durante para el proceso de creación del usuario. Listo, hace el cifrado, ese cifrado queda en bytes, lo dije bien, crea un Stream Builder y recorre esos bytes y saca byte por byte
lo transforma a un entero de 32 bits. Sí, 32 bits, muy bien. Y luego este entero le suma 256. Esto, si mal no estoy, es la forma hexadecimal de 256 y lo pasa a hexadecimal. Y listo. La clave generada es transformada en un string, porque la necesito como string, y luego la retorno. Aquí, usuario controller, volvamos otra vez, crear clave segura, recibe esto. Aquí será, voy a hacerlo por el lado largo, string clave segura. Y esa clave segura que retorna esto, se la asigno al actual set password usuario clave segura. Entonces, esto que está pasando acá es que actualiza ese objeto. Le pasa el password, lo cifra y luego se lo vuelve a poner, pero ya cifrado. Veamos a ver. Cuando intente ingresar, después de cambiar esto, cuando intente ingresar, me va a botar un error, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a administrar usuarios. Vamos a modificar. Vamos a ubicar este para tener este aquí todavía con el que estamos ingresando. Lo voy a... cometí un error. Esto también hay que hacerlo para el actualizar, ¿no? Mismo procedimiento, no cambia nada. Mismo procedimiento va para el editar. Era la clave segura, tal. Ahora sí, editar. Y vamos a editar este password. Y vamos a decirle... ¿Y qué pasó? Cerré sin querer. Sorry. Vamos a tomar este valor y lo vamos a cifrar, así como está, 654321, y lo ciframos. Y aquí está el password cifrado. ¿Dónde está mi Word? Yo lo voy para acá. Estos son 41 caracteres. 41 caracteres. Entonces sí guardó correctamente en la base de datos, que eran 50. Cuando esta persona intente ingresar, de hecho vamos a cifrar también este password así. Ahí está. Y este password lo vamos a cifrar así. Chévere. Aquí era del 1 al 6. Esta es la conversión de tomar los números del 1 al 6, sumarle ese salt y cifrarlo en hexadecimal utilizando SHA-1, el algoritmo SHA-1. Y listo. Aquí, crear nuevo hace lo mismo, ¿no? Toma un password que usted lo digita acá. Obviamente ya lo debemos cambiar, ya que no parezca acá, sino un input secret y confirmación y todo esto cuenta. Pero lo importante es que lo deja de esta manera. ¿Vale? Bueno. Ahora, el login tendría que cambiar. El login también tiene que cambiar. En el outController, ¿dónde está outController? El password, cuando decimos acá login, cuando hacemos pásele el usuario y la contraseña, esta contraseña tendremos también clave segura, string clave segura, es igual a lo que digitó para ese usuario, out.outUtil, la clase que creamos, punto crear clave segura, y le pasamos lo que digitamos en ese campo usuario. La ciframos y le decimos que se la pasamos para esto. Así, outUser, que es el método que consulta en la base de datos si existe un usuario con este usuario y con esta clave ya cifrada, si todo sale bien, va a dar la respuesta. Por eso decía que hay que tener cuidado de no cambiar este salt. Porque si yo lo guardo con este salt y luego lo cambio, cuando yo intente ingresar y llame crear clave segura, el password generado, el password cifrado va a ser diferente. Por lo tanto, no va a poder ingresar. Miremos a ver. Voy a salirme acá.
Este era los números de 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sirve, funciona. Es decir, él tomó 1, 3, 4, 5, 6, me los cifró usando la misma estrategia, usando el mismo SAT, y lo comparó con el que quedó almacenado en la base de datos. Por eso es que puede ingresar. Lo mismo con el 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que la clave era 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una forma de cifrar los... Así, si yo llegara a mostrar acá el password, incluso si yo tuviera aunque obviamente no hay que poner los password acá, independientemente de si aparece el password acá, la persona, no hay forma de saber cómo está esto, a menos que se tenga el SALT a la mano y a menos de que se busque una forma de, a través de fuerza bruta, romper este algoritmo de cifrado. Bueno, creo que dejemos por acá. Creo que no teníamos más que hacer por ahora. No tenemos más que hacer por ahora, así que voy a dejar aquí. Y luego mostraré algo interesante, que es cómo subir archivos. Porque hay grupos que tienen la opción de cargar un archivo en la base de datos. Me acabo de dar cuenta de que acá estoy cargando el último elemento que seleccioné de un ejemplo anterior de algo que estábamos haciendo ahí. A ver, listar usuario. Sí, acá hay un output que no debería estar ahí. Si no hacemos lo del upload, hagámoslo ya. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos? Acá me dice cuánto tiempo llevamos. Llevamos 31 minutos. Es el video más corto que llevamos, así que hagamos el upload. Y así les quito el sabor de boca de... Lo siento por la confusión de bytes y bits. Yo sé que cuando uno lo dice rápido y así al caliente empiezan a decir byte bit por igual. No es lo mismo. Solamente que se ve mal viniendo de uno. Así que listo. Vamos a cargar un archivo. ¿Qué se me ocurre? Voy a hacer, sí, las solicitudes. Podríamos agregar un campo más en solicitud para adjuntar una solicitud. De esa forma, cuando subo la solicitud al servidor, que hay una carpeta predefinida para cargar los archivos y que yo pueda leer esa carpeta y leer el archivo que subí a esa carpeta. Es la forma más sencilla. Hay otra forma, por ejemplo, que es por cada usuario crear la carpeta en el servidor, cifrando obviamente el nombre del usuario para que nadie llegue y sepa cuáles archivos son de quién. También cifrando los archivos, cifrando el nombre de los archivos, quitándole la extensión y dejándolos pues como archivos que no parecen tener nada y más bien solo desde la aplicación se dice qué es ese archivo que yo dejé ahí. Es decir, hay muchísimos mecanismos de manejo de la información. Vamos a utilizar uno muy sencillo y para demostrarlo yo creo que para no tener que modificar la base de datos y demorarnos mucho más, vamos a hacer el ejemplo creando, recuerdan que teníamos un formulario para pruebas, este test. Vamos a crear un formulario acá a ver cómo llevamos, 33 minutos, sí, todavía sirve. Vamos a crear un formulario para subir archivos. Recuerden que la clase pasada, el video pasado, hicimos utilizamos Omnifaces y lo utilizamos para qué fue que trabajamos Omnifaces. ¿Para qué fue? ¿Para qué trabajamos Omnifaces? A mí se me olvidó. Omnifaces. ¿Para qué trabajamos Omnifaces? Estamos haciendo solicitudes. Y create. Ya, para convertir, para no hacer los converters. ¿Cómo se me va a olvidar? Para que los conversores que tengo que hacer a mano no los tuviera que hacer y que él mismo me hiciera esa generación de la transformación del objeto al string y de string objeto. No me acordaba. Ahora lo vamos a utilizar para, yo creo que tenía en la ventana, en una de las ventanas tenía aquí el Omnifaces, no. Omnifaces upload.
Omnifaces trae muchas más cosas. No solamente trae este conversor de Face Converter, sino también trae algunos componentes que son muy útiles. Imágenes, formularios, etc. Uno de ellos es el upload, que no está acá, no lo veo. Input file. El input file. El output input file. Y trae algunos ejemplos para mostrarnos cómo hacer para cargar ese archivo. Me dice, mira, crea un formulario. De hecho, voy a crearlo. Tal cual lo voy a copiar. Para copiar un archivo sencillo. Cuando nos diga ese error, es porque tenemos que importar, no lo hace a mano, tenemos que importar la librería de la librería O, que es la de Omnifaces, esta, UI. De hecho, hay dos de Omnifaces. Una para los componentes y una para las funciones que uno puede crear. Creo que es OF, la que se usa. Aquí me quedo. Es que aquí me faltó cerrar. Omnifaces Functions. Esas dos. Aunque esa no la estoy usando, ¿no? Pero de todas formas dejémoslas ahí. Eso es para poder utilizar las etiquetas de Omnifaces. Esta. Y ahí desaparece el error. Y vamos a crear, creo que no lo tenía creado. Un test bin, yo lo tenía creado para hacer pruebas. Test bin. Entonces aquí sería test bin. Y un atributo file. Y acá un atributo test bin upload. Ok, file debería ser aquí en test bin un atributo. Creo que en la página Omnifaces me dice el atributo file debería ser de tipo part. Que voy a copiar el método todo, de hecho. Ya explico esto. Y esto me lo voy a llevar para acá, debajo del constructor y ordeno. Ok, ¿cómo funciona esto? El input file me crea esa barrita que dice selecciona un archivo. Y el command button pues me envía a este método que está acá. Part file lo que está diciendo es que esto es un archivo y part es caramba. No es el de esto es el de servlets, pero no lo veo para importar. Ah, sí, aquí está. Veía esto, pero no veía esto. Necesitamos part, pero el de Java Servlet, HTTP part. Eso es lo que indica, es que básicamente es un archivo que hace parte de un señalando yo la pantalla, de un multi-part form data, ¿sí? Una solicitud post. Servlets hace parte también de una librería que necesitamos acá, de Omnifaces. Input stream, java.ui.input stream. Y acá pues todo lo demás que vamos a hacer. Esto que está acá, o el ejemplo que él pone, lo pones para mostrar, ¿qué pasó? Un try catch, creo. Todo el bloque. Un try catch. Bueno, demasiados. Voy a cambiar este bloque por un try catch. Este input stream es el que hace el try catch. Ok. Aquí obtengo el contenido del archivo. Pero, a ver, yo si lo dejo así, esto que me pone ejemplo, no, el ejemplo no está completo. Él me muestra, mire, tan chévere, usted puede obtener el archivo y sacarle el nombre y el tipo, lo cual nos puede servir para, por ejemplo, el name me puede servir para guardar en la base de datos el nombre del archivo que subí. Y si ese nombre se lo uno a la ruta en la que está, puedo buscar el archivo más adelante. El content type es para saber de qué tipo de archivo es, etc. El tamaño del archivo, lo que está dentro del archivo, el input string con todos los datos que están dentro del archivo. ¿Qué necesito yo? Necesito una carpeta, un string, el nombre de la carpeta a la que yo la voy a subir, folder, que está en este caso, por ejemplo, en C, / toca dos veces porque no, es un carácter de escape, uploads, cargas, ¿sí? Cargas.
Y se me ocurre que necesitamos la carga y necesitamos empezar a hacer todo el proceso de coger el archivo y llevármelo allá. Esto que está acá lo voy a quitar porque la verdad en estos momentos solamente hace ruido, la verdad solo hace ruido, pero me interesa que quede claro de que sirve, sí sirve para poder traerme el nombre del archivo, el tipo de archivo, el tamaño del archivo, o sea, tiene sus propiedades y pues es bueno saberlo. Así que le voy a decir, vea, intente hacer esto. El try también se puede usar de esta forma. Intente hacer esto, obtener el archivo y su contenido. Intente hacer esto. Si sí lo logra hacer, tome el file name, el nombre del archivo, que ya sabemos que se toma con file.get nombre de archivo enviado, y utilice una librería también muy útil, este file.copy. Files hace parte de esta librería de Java, java.nio, entrada y salida, files.copy. Hace mucho tiempo hacer esto era mucho más complicado, esa librería ha cambiado todo, antes era muy, pero muy feo hacer la carga de un archivo, era horrible. Entonces le digo, cópieme, ¿qué necesito? Cópieme este content, o sea, el contenido de ese archivo, ese content, y cópieme aquí el punto y coma que haga falta, y créeme un archivo, new file. Suena raro, pero sí toca así. New file, ese sí es de con Java.io, creo. Con Java.io. Me pide dónde el archivo, el nombre, perdón, la ruta, perdón, de dónde va a estar y el nombre que le voy a poner, ¿sí? Así. Nombre que le voy a poner al archivo, perdón, el folder en el que voy a poner el archivo, pues creo que ya tenía arriba folder, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el archivo? Tenemos file name. Listo. Y lo último que hago yo es decirle to path, para que copie el archivo con este contenido a esta ruta específica, con este nombre y en esta carpeta. ¿Sí? El to-path lo que hace es tomar un archivo generado y le coloca la ruta en la cual va a ser creado, que es el segundo argumento que recibe copy. Copy requiere, entre otros métodos, me dice que requiere los contenidos, el source y el output stream de los datos. Creo que sí, si no me bota error, pues lo peor que puede pasar es que me bote una exception, posiblemente un error de entrada y salida. Probemos, probemos. Guardemos esto. Hay que hacer los getters y etcétera de esto. Porque no como los acceso desde el formulario, ¿no? A este no, folder es privado. Para poder accederlo acá. ¿Sí? Para que quede almacenado entre este atributo y pues podamos hacer todo eso. Probemos. ¿Dónde está tenía ahí test? Aquí está. Seleccionar archivo. Upload. Seleccionar archivo. No sé. Error. No sé qué es este error. Bueno, eso es de modelos avanzados de minería de datos. Ah, sí. Una tarea que entregué. Que no quiero que resulte siendo un meme por ahí vulgar o algo así. Le voy a dar upload. Se recargó. Tenemos que hacer que ese upload redirija a otra página o algo así, ¿no? Por el momento no está haciendo nada sino void. Entonces se queda en la misma ventana. Pero creo que no me lo guardó. No me lo guardó. Aquí tengo la carpeta. Y no me lo guardó. Ni me botó error. Debería botarme error. Muestre la consola. La consola creo que sí botó error. Muestre. Y no botó error porque no hay. Dice que no hay tal archivo. Posiblemente. Clear.
Posiblemente fue error mío porque la carpeta uploads no existía. Uploads, ¿cierto? Así que volvamos a intentarlo. No otro error esta vez. Y la carpeta uploads está. Un archivo que muestra un error que tuve en la página que no me deja ingresar. Ok, claro, esto es Windows. En Linux cambia y hay que tener más cosas como unos permisos en la ruta. Si la ruta está para el superadministrador o está para cualquier usuario, hay que tener mucho más cuidado con esto. Normalmente lo que se hace es crear un usuario con el nombre de la aplicación y darle al usuario de esa aplicación permisos que él ejecute este proyecto, posiblemente el usuario de Glassfish que uno crea, y que tenga permisos para hacer esto. Entonces, en Linux, por ejemplo, podría crear en home, / no sé, docs, el nombre del proyecto, y / algo docs o algo así. Pero en Windows, si tocas con C, la ruta uploads. Y listo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que me parece chévere? Que uno pueda tomar el file name, por ejemplo. Si esto fuera una solicitud, hacemos este proceso, tomamos el file name y ese file name lo guardamos en un campo que se llame archivo, que la verdad no está guardando el archivo, sino está guardando la ruta del archivo. Puede ser o la ruta completa, podemos guardar la ruta completa, lo cual no es recomendable, sino es simplemente el nombre del archivo. Y cuando lo queramos recuperar, le decimos, coja ese nombre de archivo, concaténelo con esto y búsquelo en esa ruta. Y genere un archivo a partir de eso. ¿Cómo puede generar el archivo? Pues con esta librería files también. También está el files delete que ya busquemos aquí. Busquemos cómo hacemos. Cómo hacer un delete de un archivo. No me gusta. Creo que también con el file delete en Java. Ese sí creo que es. Dice que... ok. Así como está esta opción para crear este archivo. ¿Sí? Entonces yo puedo simplemente tomar el archivo. Archivo borrar. Igual a new file. Es decir, queda new file sin el path. Y acá vendría la ruta, o sea, donde está montado el archivo. Aquí vendría la ruta completa. C / uploads. Y le concateno. ¿Qué le está faltando? El file name. Algo que me quedó por acá mal cerrado. Perdón, es que aquí son doble slash para que no sea un carácter de escape. File name. ¿Sí? Y simplemente le digo archivo borrar.delete. Listo, true o false. Podemos colocar un if tal, delete. Probemos. Entonces, lo que va a pasar acá, miremos la carpeta esta, me debería borrar este error. No, vamos a hacer lo siguiente, porque es que si no me borraría el mismo que acabo de subir. Más bien que me borre, suponiendo que file name hubiera guardado el nombre del archivo que quiero eliminar, pero en este caso error.jpg. Entonces la carpeta me debería quedar a los PNG. Casi me boto un error ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con el ejemplo? Sube un archivo, lo guarda en la carpeta y luego elimina este archivo. Solamente para probar que sí borré el archivo. O sea, que esto desaparezca y quede solamente el otro. Vamos a ver. Vamos a cargar, por ejemplo, este descarga. Y vamos a tener aquí listos.
quedó descarga y me eliminó el otro. El otro me lo eliminó, no es que haya cambiado el nombre, da la impresión, pero no, eliminó el anterior, entonces funciona. ¿Cómo podría servir? Por ejemplo, que si la persona carga una nueva foto de perfil, ¿para qué sirve el borrar? Piénselo. Si yo dejo que la persona suba, seguirá subiendo archivos. Los archivos si no se borran quedarán ahí. Y luego, ¿cómo saber cuáles archivos sí corresponden a algo importante? A menos de que uno quiera guardar el historial de todos los archivos que se ha subido. Si yo cambio mi foto de perfil, lo recomendable sería cargar la nueva foto de perfil, asegurarme que la foto se cargó, eliminar la anterior, no, perdón, mandar a guardar, si guarda, eliminar el archivo que está en esa ruta con el nombre que tenía antes. Creo que sí. Y de esa forma pues me evito el problema. Es decir, antes de borrar, antes de cambiar el nombre, antes de cambiar el archivo nuevo, guardo el nombre del archivo anterior, así, guardo, si aseguro que sí guardó y que subió, entonces elimino un archivo que tenga el nombre del que tenía antes. Y de esa forma mantengo siempre la zona de cargas sin archivos basura que no le corresponden a nadie, diría yo. Si voy a borrar un usuario, pues entonces tal vez sería conveniente que en el momento de borrarlo también me borre, si lo borró, después de haber borrado, me borre también los archivos asociados si eso es lo que quiero, porque eso puede pasar. Yo creo que por ahora sí tiene que estar rondando 50 minutos, que es lo que nos estamos gastando en cada vida. No es que quiera hacerlo así, pero quiero aprovechar el tiempo que me siento acá a trabajar con ustedes. Cómo cifrar passwords y cómo cargar archivos. Cargar archivos, que hay un proyecto o dos proyectos que habían dicho que necesitaban tal vez cargar archivos, pues les quiero mostrar para evitar que pues demore mucho más tiempo haciendo eso. No siendo más, los dejo y un abrazo para todos.